La historia gira en torno a dos hermanos gemelos, dos abogados jóvenes y talentosos, decididos a exponer la corrupción en el sistema judicial. Desde ser menospreciados en un caso hasta derrocar a un juez parcial, descubren rápidamente que la injusticia no se detiene con una sola persona, sino que es una red de poder y corrupción que se extiende hasta el fiscal general e incluso a un senador poderoso. Escuchemos cómo estos dos jóvenes abogados, con su inteligencia, estrategia y valor, harán caer a cada persona detrás de este sistema corrupto. Reflexionemos sobre esta historia real. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificación para más historias diarias como esta. No olvides contarnos desde dónde estás viendo en los comentarios, nos encantaría escuchar tus pensamientos. La sala del tribunal estaba tan silenciosa que resultaba sofocante. El único sonido era el golpeteo rítmico de los dedos del juez Gerald Whitmore contra su alto estrado de madera. Era un hombre de hombros anchos, ya en sus últimos 50 años, con el cabello plateado peinado hacia atrás y una mueca permanente que había destrozado la confianza de incontables abogados en el pasado. Su reputación lo precedía, duro, despiadado e indiscutiblemente parcial. Ahora se inclinó hacia adelante, agrandando aún más su mueca, con los ojos centelleando de diversión al fijarse en los dos hombres que se encontraban en la mesa de la defensa. «Permítanme dejar las cosas claras», dijo Whitmore, con una voz que resumaba condescendencia mientras movía la cabeza de manera perezosa. «¿Ustedes dos creen estar calificados para argumentar en mi tribunal? ¿Ustedes? De entre todas las personas...» Frente a él, erguidos y bien vestidos con impecables trajes azul marino, estaban Jordan y John Carter. Gemelos idénticos, ambos en sus primeros 30 años, cuya presencia exigía atención. Eran jóvenes, seguros de sí mismos, y se comportaban con una elegancia que solo se obtenía al saber que habían ganado su lugar. Tenían las manos entrelazadas al frente, la postura rígida y el rostro imperturbable. No se inmutaron, no titubearon. La fiscalía se rió entre dientes y los espectadores susurraban entre ellos. El ambiente se llenó de un juicio silencioso e implacable. Whitmore se recostó en su silla, disfrutando visiblemente. «Díganme, caballeros», continuó, profundizando su sonrisa. «¿Acaso se sacaron esos trajes de una tienda de liquidación? ¿O tal vez se perdieron camino al armario de conserjes?» La risa recorrió la sala del tribunal. La fiscalía soltó carcajadas y los oficiales del tribunal esbozaron sonrisas. Incluso algunos reporteros, con sus plumas listas sobre blocs de notas, intercambiaron miradas cómplices. Pero Jordan y John se miraron entre sí, compartiendo una mirada llena de entendimiento silencioso, con una tormenta acumulándose tras sus expresiones calmadas. Entonces, tras un fuerte respiro, Jordan dio un paso al frente. «Señoría», dijo, con voz suave pero firme, haciendo que cada sílaba contara, «esperábamos mantener este asunto en un ámbito profesional. Pero ya que insiste en convertirnos en un espectáculo...» John se adelantó, cortando entre las risas con voz filosa como una navaja. «Le daremos el espectáculo que usted desea». La mueca del juez no se desvaneció, pero algo en su postura se alteró, como un animal que presiente la inminencia de una tormenta. ¡Bum! Un sonido fuerte y repentino llenó la sala. No fue una explosión, fue el estruendoso impacto de montones de expediente que contaban con cientos de páginas, estrellándose contra la mesa de la defensa. La risa se apagó. John había dejado caer los expedientes con tal fuerza que el peso de los documentos hizo temblar el escritorio. Gruesas y altísimas pilas de investigaciones legales, argumentos inapelables y evidencias irrefutables se alzaban ante ellos como una montaña de verdad. Los ojos del juez recorrieron los documentos y luego volvieron a los hermanos. Abrió la boca, pero antes de que pudiera hablar, Jordan abrió de golpe el primer expediente. «De acuerdo con la jurisprudencia 1827-B», leyó en voz alta, haciendo que su voz se propagara por la sala que se había quedado increíblemente silenciosa. «La discriminación en la sala del tribunal es un delito castigable con...» «Ya basta», interrumpió Whitmore bruscamente, haciendo desaparecer su diversión en un instante. «Oh», dijo Jordan, con una sonrisa fría y sabia, «apenas estamos comenzando». La sala entera se quedó paralizada. Aquellas mismas personas que momentos atrás se reían, ahora estaban al borde de sus asientos. 3 semanas antes, Jordan y John Carter eran simplemente dos hombres comunes, recorriendo los imponentes pasillos del Palacio de Justicia de Chicago. Aquel día no vestían trajes impecables.
En cambio, iban con ropa sencilla y cotidiana, sin nada ostentoso, sin nada que gritara abogado. Y ese era justamente el punto. ¿Estás seguro de esto?, preguntó John en voz baja mientras se acercaban a uno de los salones del tribunal. Jordan asintió levemente. Confía en mí. Necesitamos ver cómo tratan a personas como nosotros cuando piensan que no somos nadie. Durante años habían estudiado derecho, dedicándose a entender cada laguna, cada truco, cada jugada maestra que se ejecuta en una sala de tribunal. Pero, más allá de eso, habían presenciado de primera mano la injusticia. Habían visto a jueces desechar a personas por el color de su piel. Habían observado a fiscales que menospreciaban a aquellos que no podían pagar una defensa adecuada. Se habían sentado al fondo de innumerables salas, viendo cómo los acusados perdían sus casos no por ser culpables, sino porque el sistema no estaba diseñado para protegerlos. Y ellos iban a cambiar eso. Pero primero necesitaban exponerlo. Aquella mañana se habían vestido de forma deliberadamente sencilla y tomado asiento al fondo de la sala del juez Gerald Whitmore. Habían escuchado rumores sobre él. Algunos llegaban a decir, duro pero justo. La verdad, sin embargo, era mucho más fea. Se sentaron calladamente mientras el caso se desarrollaba. Un joven afroamericano, de apenas 22 años, estaba siendo juzgado por un robo que tenía más lagunas que evidencias. El abogado defensor argumentó de manera pobre, titubeante, que su cliente contaba con una coartada. Pero a Whitmore casi no le importó. Apartó las objeciones de un gesto. Se burló de los intentos del joven abogado por presentar pruebas. Esbozó una mueca cuando la defensa pidió tiempo adicional para presentar el testimonio clave de una testigo. Y entonces Jordan lo vio. En ese preciso momento supo que esa era la causa que debían enfrentar. Whitmore se echó a reír. Una carcajada cruel y desdeñosa ante la idea de que un joven afroamericano ante él pudiera ser inocente. John apretó los puños. Jordan exhaló lentamente. Sabían lo que tenían que hacer. Cuando la sesión terminó aquel día, se marcharon a casa, dejaron de lado sus disfraces y comenzaron a preparar su plan. Revisaron cada caso que Whitmore había conducido. Analizaron patrones de discriminación, compararon cada laguna legal que él había explotado y crearon una estrategia a prueba de fallos. Y una semana después regresaron a esa misma sala de tribunal. Esta vez no estaban al fondo. Esta vez no eran nadie. Esta vez eran abogados. Y Whitmore no los reconoció. Ese fue su primer error. Cuando comenzó el juicio todo marchó como se esperaba. Whitmore los ignoró, rechazó sus objeciones, tiró motions sin ni siquiera mirarlas 2 veces. El fiscal, Ethan Calloway, esbozó una sonrisa cada vez que el juez fallaba a su favor. Él creía que ya había ganado. Y entonces Jordan y John desataron todo. Citaron cada precedente legal, cada jurisprudencia, cada laguna que Whitmore había abusado alguna vez. Usaron sus propias resoluciones contra él. Desmantelaron el caso de la fiscalía pieza por pieza. La mueca del juez se desvaneció. ¿No esperaba usted que en realidad supiéramos de derecho, verdad, señoría?, preguntó John con una voz engañosamente dulce. Whitmore golpeó su mazo. Basta de tonterías. Jordan inclinó la cabeza. Oh, pero señoría, dijo con suavidad, usted no parecía importarle la tontería cuando se burlaba de nosotros hace apenas unos minutos. Un murmullo de asombro se extendió por el salón. El rostro del juez se oscureció. Estaba perdiendo el control. Sus manos, antes seguras, apretaron el mazo con más fuerza, mientras su frente brillaba con sudor. Los fiscales, que antes estaban tan seguros de su victoria, de pronto mostraron incertidumbre. Los oficiales del tribunal se movían incómodos. Los reporteros garabateaban furiosamente en sus blogs. Y entonces, ¡bam!, las dobles puertas al fondo de la sala se abrieron de golpe. Una mujer con un elegante traje negro, cuyos tacones altos resonaban en el piso pulido, entró con determinación. John sonrió, porque sabía exactamente quién era. La investigadora federal Angela Holloway. Y ella había venido por el juez Whitmore. Angela no dudó. Caminó por el pasillo, su presencia cortando el pesado silencio como una cuchilla. Era alta, segura de sí misma y desprendía el aire inconfundible de alguien que estaba allí para terminar carreras. La placa dorada que llevaba en su cinturón brillaba bajo las luces fluorescentes, y en sus manos portaba un grueso folder color manila que Jordan y John reconocieron al instante. Era el que ellos habían enviado. El que contenía todo. El agarre del juez Whitmore sobre su mazo se apretó. Su mueca, antes divertida, se había desvanecido por completo,
reemplazada por una mandíbula apretada y ojos entrecerrados. Echó un vistazo a la mesa del fiscal, donde Ethan Calloway se encontraba, con una confianza que empezaba a agrietarse. Calloway se movió en su asiento, mirando hacia la salida como un animal acorralado. Sabía lo que se avecinaba. Angela llegó al frente y se volvió hacia Whitmore, con una expresión imperturbable, pero su tono era tan cortante como una hoja. Juez Whitmore dijo con suavidad, «Necesitamos hablar». Un murmullo quedo se extendió por el salón. Los reporteros en la galería casi saltaron de sus asientos. Las plumas bailaban sobre los blocs. El oficial de la sala, quien había pasado los últimos 20 minutos esbozando sonrisas ante el trato recibido por Jordan y John, de repente lució visiblemente incómodo. Los dedos de Whitmore tamborilearon en el estrado. «Señorita Holloway», dijo despacio, con la voz medida, «no recuerdo haber invitado a investigadores federales a mi tribunal». La boca de Angela se torció, casi como si estuviera a punto de reír. «Es cierto que no lo hice», dijo con frialdad. «Pero considerando la naturaleza de las acusaciones en su contra, diría que tengo todo el derecho de estar aquí». Silencio. Un silencio espeso y sofocante. Jordan y John se quedaron quietos, con los brazos cruzados, observando la escena con precisión quirúrgica. Habían pasado semanas planeando exactamente este momento. La investigación, la evidencia. El momento perfecto. Whitmore respiró hondo, recostándose en su silla como un hombre que intenta convencerse a sí mismo de que aún tiene el control. «Acusaciones», repitió, haciendo el papel de aburrido. «¿Y qué cree usted que tengo, señorita Holloway?» La mueca de Angela se dibujó lenta y deliberadamente. Sacó el primer documento de su carpeta y lo mostró para que todos lo vieran. Registros de sus resoluciones durante los últimos 12 años, analizados y cotejados. ¿Quieren saber qué encontramos? Whitmore no respondió, pero el temblor en su mandíbula lo delataba. Angela pasó la página, leyendo como si estuviera recitando sus propios crímenes. En 79% de los casos que involucraron acusados afroamericanos, usted falló en su contra, aun cuando se presentaba evidencia sustancial a su favor. En 94% de los casos donde un acusado blanco enfrentaba cargos graves, usted ya sea redujo la sentencia o desestimó pruebas que habrían conducido a una condena. Y en cada caso en el que la fiscalía fue dirigida por Ethan Calloway, usted falló a su favor. Una oleada de asombro se propagó. Los reporteros no podían escribir lo suficientemente rápido. Los presentes murmuraban, inquietos en sus asientos. El agarre de Whitmore sobre su mazo se volvió tan fuerte que sus nudillos se volvieron blancos. Eso es pura coincidencia. Las cejas de Angela se elevaron levemente, como si se divirtiera con lo patética de tal respuesta. ¿Lo es? Sacó otro documento. Porque también rastreamos irregularidades financieras vinculadas a sus cuentas. Grandes depósitos transferidos a través de corporaciones fantasma, todos coincidiendo exactamente con fallos importantes a favor de ciertos casos de alto perfil. ¿Y saben de dónde provienen algunos de esos pagos? Hizo una pausa para enfatizar, luego pasó a la siguiente página, revelando una impresión con transacciones resaltadas, entidades directamente conectadas a la oficina del señor Calloway. Ahora los asombros ya no eran solo murmullos, eran plenos gritos. Calloway se levantó de un brinco. Esto es una locura», dijo, con la voz quebrada. «No es más que un ataque coordinado de dos abogados novatos en busca de titulares». Angela se volvió hacia él, serena y compuesta. «¿Abogados novatos?», repitió mirando a Jordan y John. «¿Es eso lo que cree usted?». Calloway se burló. «Esto es teatro. Estos dos ni siquiera tienen la experiencia para...». Jordan se adelantó, hablándole por fin. Su voz fue cortante, dividiendo la confianza que se desmoronaba en Calloway como si fuera un bisturí. ¿Experiencia? ¿Se refiere a cómo pasamos las últimas 3 semanas desmantelando cada caso fraudulento en el que usted haya tenido algo que ver? ¿O a cómo pasamos incontables noches extrayendo registros, encontrando patrones, siguiendo el rastro del dinero? ¿O tal vez se refiere a la experiencia suya, en la que soborna para obtener condenas, destruye la vida de personas inocentes y luego se sienta a reír? La mandíbula de Calloway se apretó, pero no tuvo respuesta. Angela esbozó una sonrisa. «Ya que le preocupa tanto su experiencia», comentó con suavidad, «¿por qué no dejamos que el Departamento de Justicia decida? Porque desde esta mañana, el fiscal general ha firmado una orden oficial de investigación en su contra a ambos». Silencio. Luego, ¡bam!
La sala del tribunal estalló en caos. Los reporteros gritaban preguntas. Los oficiales se movían sin saber si contener la situación o simplemente apartarse. Los presentes murmuraban en shock. El rostro de Whitmore se había quedado pálido y sus manos se aferraban al borde del estrado, como si esa fuera la única forma de que no se desmoronara. Ethan Calloway parecía a punto de vomitar. Su rostro se había vuelto pálido, con gotas de sudor brillando en sus sienes. Su voz se quebró. Necesito una pausa. Angela inclinó la cabeza. Oh, no irá a ningún lado. El oficial que momentos atrás disfrutaba de la burla que habían sufrido Jordan y John, ahora vaciló y miró hacia el juez en busca de guía. Pero Whitmore no dijo nada. John dio un paso lento hacia adelante, con voz baja, cortando el alboroto como acero. Realmente debió haberse fijado en nuestros antecedentes, señoría. Era la primera vez en el día que Whitmore se quedaba sin palabras. El juez abrió la boca y de repente ¡bam! Las dobles puertas se abrieron de nuevo. Esta vez no era una mujer en traje poderoso. Eran 6 agentes federales. Se movieron rápido, de forma eficiente, con el tipo de presencia que no se puede ignorar. El agente líder, un hombre afroamericano alto y elegante en un impecable traje azul marino, avanzó hacia el frente, mostrando su placa. Gerald Whitmore anunció con voz resonante sobre los asombrados murmullos. Usted está siendo investigado a nivel federal por mala conducta judicial, soborno y obstrucción de la justicia. Whitmore inhaló bruscamente. Usted no puede. Podemos, interrumpió el agente, y lo haremos. Calloway retrocedió instintivamente. Esto es un malentendido, balbuceó, mientras sus ojos recorrían la sala en busca de una ruta de escape. Angela sonrió levemente. Señor Calloway, sería mejor que se sentara. Calloway no lo hizo. En cambio, se dio la vuelta y salió corriendo. Fue un movimiento desesperado. Apenas había dado 2 pasos cuando 2 agentes lo agarraron, inmovilizándolo con sus brazos detrás de la espalda. Esto es un error, rugió. No pueden hacerme esto. Yo soy la fiscalía. Jordan exhaló despacio. Ya no lo eres. Whitmore seguía congelado en su asiento con las manos temblorosas buscando alguna salida. Pero no había escape. No esta vez. El agente líder volvió a mirarlo. Señoría, dijo con tono casi burlón, le sugiero que venga con nosotros. Whitmore no se movió por largos segundos. Luego, despacio, se levantó, acomodándose la toga, desesperado por mantener lo poco de dignidad que le quedaba. Pero todos en la sala sabían lo que pasaba. Se acabó. John exhaló, encogiéndose de hombros. Miró a Jordan, quien le devolvió la mirada. No hace falta pronunciar palabra. No solo estaban ganando, apenas estaban comenzando. La sala del tribunal continuó vibrando tiempo después de que el juez Gerald Whitmore y Ethan Calloway fueran escoltados esposados. Los reporteros inundan los pasillos, sus voces superponiéndose mientras demandaban respuestas, deseosos de capturar las secuelas de uno de los escándalos legales más grandes en años. Las cámaras destellaban, las plumas corrían y los espectadores, que antes se entretenían con las burlas de Whitmore, ahora susurraban con tono expectante y frenético. Algunos se mostraban en shock. Otros, sobre todo quienes sufrieron con las fallas de Whitmore, se sentían reivindicados. Jordan y John Carter permanecían cerca de la mesa de defensa, con los brazos cruzados, y a pesar de la tormenta que acababan de desatar, sus trajes seguían impecables. No celebraban, al menos aún. Aún les quedaba mucha batalla por librar. Angela Holloway, de pie a su lado, exhaló de manera entrecortada mientras guardaba el último documento en su carpeta. Les lanzó una mirada imperturbable y asintió levemente. Ustedes dos acaban de hacer historia hoy. Jordan esbozó una sonrisa, ajustándose los gemelos de la camisa. Aún no. John asintió. Pero lo haremos. Antes de que Angela pudiera responder, se oyó un fuerte alboroto provenir del pasillo. Las dobles puertas de la sala se abrieron de nuevo. Esta vez, la figura que entraba no era un agente federal, sino Richard Galloway, el fiscal general del distrito. En el mismo instante en que sus relucientes zapatos negros tocaron el mármol, la sala cambió. Los reporteros se volvieron, los susurros se apagaron, y hasta los oficiales, que habían permanecido inmóviles mientras arrestaban al juez, se tensaron. Galloway era un hombre imponente de unos 40 y tantos años, alto, de hombros anchos, con un aire de intocable. No era un fiscal cualquiera. Era un hacedor de reyes, del tipo que tenía poder no solo por lo que hacía en la sala, sino por los favores que manejaba fuera de ella. Sus conexiones llegaban a jueces, policías y funcionarios municipales. Estaba furioso. Sus ojos oscuros se fijaron en Jordan y John,
para luego dirigirse brevemente a Angela antes de volver a ellos. Ajustó su saco y esbozó una mueca con los labios finos. Tengo que decirles, habló con voz calma pero cargada de advertencia, que no esperaba un circo al entrar hoy aquí. Jordan inclinó la cabeza. ¿Circo? Galloway extendió las manos y mirando a su alrededor el desorden que se desarrollaba, comentó. Una investigación federal, cámaras en cada rincón. Uno de nuestros jueces más respetados esposado. ¿Y por qué? ¿Por unas cuantas tecnicidades? Su mirada se endureció. Ustedes no tienen idea de lo que acaban de hacer. John se adelantó, con voz cortante. Acabamos de exponer a un juez corrupto y a un fiscal deshonesto. La mueca de Galloway no se desvaneció, pero sus ojos brillaban con peligro. ¿Ustedes creen que esto termina con Whitmore? Dijo, negando con la cabeza casi con diversión. ¿Acaso creen que con un solo juez y un solo fiscal se acaba todo? Se acercó, hasta que su presencia se volvió casi asfixiante. Acaban de quemar un puente sin siquiera saber que estaban parados sobre él. Angela cruzó los brazos. ¿Y qué se supone que significa eso? Galloway apenas le echó un vistazo antes de enfocarse de nuevo en los hermanos. ¿Saben ustedes cómo funciona esta ciudad? Bajó la voz casi a un susurro. Los jueces no permanecen en sus cargos a menos que jueguen conforme a ciertas reglas. Los casos no desaparecen a menos que alguien haga que lo hagan. ¿Y de verdad creen que fue Ethan Galloway quien tomó todas esas decisiones? Jordan apretó la mandíbula. John exhaló lentamente. Galloway sonrió con suficiencia, seguro y arrogante. Ethan era prescindible. Whitmore, prescindible. Ustedes no han derribado al sistema. Se inclinó levemente, simplemente lo han enfurecido. Las palabras quedaron flotando en el aire, densas y agobiantes. Su peso se posó sobre la sala como una nube de tormenta. Luego, ¡pam! Las pesadas puertas de madera se abrieron de golpe, esta vez con violencia. Dos hombres con trajes oscuros entraron con movimientos precisos, medidos y deliberados. No parecían agentes federales ni policías. No lo necesitaban. Galloway apenas tuvo tiempo de reaccionar. En cambio, esbozó una sonrisa, retrocedió ligeramente y miró su reloj como si esto hubiera sido parte de su plan. Uno de los hombres, un tipo alto y robusto con penetrantes ojos azules, sacó de su abrigo un documento doblado. No se lo entregó a nadie, simplemente lo leyó en voz alta. Jordan y John Carter dijo con voz fría y sin emoción, están siendo citados para un interrogatorio inmediato por posible mala conducta en el manejo de evidencia legal. Silencio. Los puños de John se cerraron. El latido del corazón de Jordan se desaceleró, pero su mente ya corría a 1000 por hora. Angela dio un paso al frente, con expresión endurecida. ¿Bajo qué fundamentos? El segundo hombre, de figura más delgada y calculada, le entregó una copia del documento. Se ha emitido una orden de cateo para revisar todos los expedientes presentados por Carter y Carter Law, con efecto inmediato. Angela escaneó el papel rápidamente. Sus ojos brillaron de rabia. Esto es una mierda. Galloway sonrió. Es protocolo. Jordan exhaló despacio, controlado. Esto es represalia. La sonrisa de Galloway se amplió. No dijo con voz suave y condescendiente. Así es como se juega el juego. La tensión en la sala se palpaba en el aire. Jordan y John eran muchas cosas, inteligentes, calculadores y preparados, pero ni ellos habían esperado este nivel de contragolpe tan pronto. El agarre de Angela en el documento se apretó. Ustedes están intentando enterrarlos antes de que puedan profundizar. Galloway exhaló, negando con la cabeza como si estuviera decepcionado. Angela musitó. Crees que luchas contra la injusticia. Pero lo que no entiendes es que esto no se reduce a un par de decisiones erróneas. Esto ni siquiera es cuestión de justicia. Dio un paso adelante y bajó la voz, de manera que solo Jordan y John pudieran oír. Esto se trata de poder. La mandíbula de Jordan se tensó, los ojos de John ardían, y Galloway supo que había tocado un punto sensible. Sonrió, complacido, y se retiró. Caballeros, les sugiero que me acompañen. Los dos hombres de traje se quedaron quietos. No tenían motivo para moverse. La trampa ya estaba echada. Jordan respiró despacio, miró a John. Sin intercambiar palabras, juntos avanzaron, porque no estaban huyendo. Ni ahora. La sala de interrogatorios era fría, estéril y diseñada para hacerte sentir pequeño. Una mesa de metal solitaria se encontraba en el centro, acompañada de dos sillas incómodamente rígidas. La luz fluorescente del techo zumbaba suavemente, proyectando sombras marcadas contra las paredes grises. Un espejo unidireccional se extendía a lo largo de una de las paredes,
un recordatorio evidente de que ojos invisibles estaban observando. Jordan y John Carter se sentaron uno al lado del otro, la espalda recta, con las manos juntas frente a ellos. No parecían nerviosos ni alterados, al contrario, se veía que estaban aburridos. Frente a ellos, el agente Derek Cole, un enforcer del sistema de mandíbula marcada y vestido con traje gubernamental, se inclinó sobre la mesa. Tenía la apariencia de un hombre acostumbrado a controlar la sala, del tipo que hacía sudar a la mayoría bajo presión. Pero Jordan y John no eran la mayoría. Cole exhaló lentamente, estudiándolos como si fuesen un rompecabezas sin solución aparente. «Déjenme explicarles cómo es esto», dijo finalmente, con voz baja y metódica. «En este momento, están siendo investigados por posible alteración de evidencia y mala conducta. Es una acusación seria, una que podría costarles sus carreras, y hasta más». Jordan inclinó ligeramente la cabeza. «Déjame adivinar», dijo, con voz seca. «Si cooperamos, ¿harán que todo desaparezca?» Cole sonrió, despacio y con aire de suficiencia. «Algo así». John esbozó una sonrisa. «Ni siquiera pretendes que esto sea real, ¿verdad?» Cole se encogió de hombros. «Lo real es la percepción. Ahora mismo, las personas a las que avergonzaron, aquellas a las que expusieron, quieren que desaparezcan. Y tienen mucho poder, mucha influencia. Pueden enterrarlos en batallas legales durante años. Así que vayamos al grano», se recostó, cruzando las manos. «Entreguen el resto de sus expedientes. Todo lo que tengan sobre Whitmore, Calloway y cualquiera que investiguen. ¿Lo hacen? Yo hago unas llamadas y todo esto», gesticuló hacia la sala. «Desaparece. Silencio». Luego, Jordan soltó un breve suspiro, negando con la cabeza. «¿Saben qué es lo gracioso?» Cole alzó una ceja. Jordan se inclinó hacia adelante, con voz calmada y controlada. «Ustedes siempre piensan que pueden asustarnos. Creen que nos intimidan para hacernos retroceder». John exhaló, imitando el gesto de su hermano. «No se dan cuenta de que nos hemos pasado la vida lidiando con hombres como ustedes». Cole esbozó una leve sonrisa. Jordan mantuvo su mirada fija. «Permítanme explicarles algo. Supimos, en el mismo instante en que Whitmore fue derribado, que enviarían a alguien. Sabíamos que intentarían silenciarnos antes de que profundizáramos más. Así que, antes de pisar esta sala, se recostó, cruzando los brazos, enviamos todo lo que tenemos a un lugar seguro. Si desaparecemos o si algo nos pasa, se hará público». Cole frunció el ceño. «Están faroleando». John sonrió ampliamente. «¿Lo estamos?» El ambiente se tensó, la atmósfera cargada. Entonces, ¡bam!, la puerta se abrió de golpe, y Angela Holloway irrumpió con rostro severo. «Se acabó. Esta entrevista termina aquí», dijo, pasando por delante de Cole y dejando caer un folder sobre la mesa. «Acabo de hablar con la oficina del fiscal general. No tienen ninguna base legal para esta interrogación. No hay investigación por mala conducta. No se ha presentado ninguna queja formal contra estos hombres. Esto no es más que una táctica ilegal de intimidación». Cole no se movió, su rostro imperturbable. Holloway dijo con suavidad: «No sabe en lo que se está metiendo». Angela exhaló de golpe, inclinándose hasta quedar a la altura de sus ojos. «No, Derek, usted no sabe». Jordan y John se intercambiaron una mirada, un silencioso acuerdo de que Holloway acababa de lanzarse de lleno a la pelea con ellos. Cole los estudió largamente, exhaló por la nariz y sin decir otra palabra, se levantó, enderezó su saco y se dirigió hacia la puerta. «Esto no se acabó», dijo al despedirse, sobre el hombro. Angela ni parpadeó. «Nunca se acaba», añadió. La puerta hizo clic al cerrarse tras él. Silencio. Luego John dejó escapar un silbido bajo. «Vaya. Esto estuvo divertido». Angela lo reprendió con la mirada. «¿Acaso no dejan de provocar a la gente?» Jordan esbozó una sonrisa. «Depende». «¿Funcionó?» Angela suspendió el suspiro, frotándose la sien. «Miren, se han ganado algo de tiempo, pero Cole no es más que un mensajero. El verdadero problema», exhaló, «es Galloway». El semblante de Jordan se volvió serio. La expresión de John se endureció. Angela asintió. Ya sabían que Whitmore y Calloway no actuaban solos. ¿Pero Galloway? Él no solo protege el sistema. Él es el sistema. Es quien construyó la red que ha mantenido en el poder a esos jueces y fiscales corruptos durante años. ¿Y creen de verdad que va a permitir que dos jóvenes abogados lo pongan patas arriba? Ella sacudió la cabeza. «Les matará antes de que eso ocurra». John exhaló lentamente. «Entonces será mejor que hagamos nuestro siguiente movimiento rápido». Angela entrecerró la mirada. «Díganme que tienen algo». Jordan deslizó una memoria USB sobre la mesa. Cada caso que Galloway manipuló, cada soborno, cada cargo falsificado,
cada condena a la que nunca debió llegar. Angela tomó la memoria USB, mirándola como si contuviese el peso del mundo. ¿De dónde sacaron esto? La sonrisa de Jordan se volvió fría. Unos viejos amigos en la oficina del fiscal tampoco lo toleran. John exhaló. Galloway ha estado intocable por más de una década. Pero hoy se inclinó hacia adelante. Eso cambia. Angela los observó largamente antes de asentir. Muy bien, murmuró. Terminémoslo. Pero antes de que alguien pudiera actuar, ¡bam! Una explosión ensordecedora sacudió el edificio. Las paredes vibraron. La luz del techo parpadeó. Las sirenas estallaron afuera. Angela alzó la vista bruscamente. ¿Qué diablos? Jordan ya se movía, guardando rápidamente la memoria USB en el bolsillo, su mente acelerada. John sacó su teléfono, revisando las cámaras de seguridad cerca de su oficina, y su rostro se oscureció. Tenemos que irnos. Ahora mismo. Angela corrió hacia la ventana, mirando hacia afuera. Su aliento se cortó. Subnegras, sin sirenas, sin distintivos, solo hombres en traje saliendo, armados y moviéndose rápidamente. La mandíbula de Jordan se apretó. No son policías. Angela sintió un nudo en el estómago. Están aquí para eliminarlos. John abrió la puerta de emergencia. Entonces mejor no estemos aquí cuando lo hagan. Salieron corriendo. Porque esto ya no se trataba solo de encubrir. Era una cacería. La ciudad ardía, tanto en sentido figurado como literal. La explosión había enviado ondas en las calles, un movimiento calculado para crear caos y cobertura. Las sirenas sonaban en la distancia, pero los de afuera no eran de la policía. No tenían luces parpadeantes ni insignias oficiales, solo ventanas oscuras y hombres armados con la eficiencia de un escuadrón de eliminación. Jordan, John y Angela se pusieron en movimiento. Salieron disparados por la puerta de emergencia, con los pies golpeando el concreto, y se escabulleron por el callejón trasero. Angela sacó su teléfono y rápidamente buscó salidas. No podemos salir por el frente. Nos tienen rodeados. Jordan exhaló con la mente acelerada. Entonces tomamos el bajo suelo. John le lanzó una mirada. ¿Estás seguro? Jordan no dudó. Es nuestra mejor opción. Angela lo miró con severidad. ¿Qué es el bajo suelo? Jordan siguió caminando sin detenerse. Cuando estábamos en la Facultad de Derecho, trabajamos con un ex policía que dirigía túneles clandestinos bajo la ciudad. Se usaban allá en los años 80 para entregar evidencias off-book. Pero ahora son solo caminos olvidados. John sonrió. Y los vamos a hacer recordar. Cortaron una calle lateral, esquivando la calzada principal donde los SUV se habían empezado a repartir. Los hombres no se apresuraban. No lo necesitaban. Creían saber que Jordan y John no tenían a dónde ir. Pero estaban equivocados. Jordan los condujo por un estrecho pasadizo entre dos edificios, apartando con el pie una vieja reja de metal. Debajo, un conjunto de escaleras de concreto desaparecía en la oscuridad. Angela dudó por medio segundo. ¿Me estás diciendo que esto lleva a algún lugar que no sea un callejón sin salida? John sonrió. Te aseguro que lleva a un sitio donde ellos no lo esperarán. Sin más preguntas, se adentraron. En el mismo instante en que desaparecieron, la reja metálica se cerró de golpe, justo cuando se oían los pasos acercarse por el callejón. Los hombres se detuvieron a pocos pasos de donde habían estado. Un instante de silencio. Luego uno de ellos murmuró por la radio. Se han ido off-grid, cambiando a imagen térmica. Dentro del túnel, Jordan no se detuvo. El ambiente era espeso y húmedo, pero lo más importante, por el momento estaba seguro. Angela exhaló, agarrándose las rodillas. Jesús, qué cerca estuvo. John soltó una risa. Cerca es como vivimos ahora. Jordan, sin detenerse, dijo, esto ya no es solo cuestión de represalias. Ellos iban a matarnos, sin juicio, sin cargos, simplemente borrarnos. Angela se pasó la mano por el cabello. Galloway no quiere simplemente silenciarles. Quiere hacer de ustedes un ejemplo. Jordan exhaló bruscamente. Entonces llevamos la lucha hasta él. Angela lo miró intensamente. Más te vale tener un plan. Jordan esbozó una sonrisa oscura. Tenemos uno. John sonrió con suficiencia. Y será un desmadre. Durante 3 días se esfumaron, sin tarjetas de crédito, sin teléfonos, sin nada que pudiera rastrearlos. Se desplazaron de casa en casa seguras, consumiendo a toda prisa a los pocos aliados en los que aún podían confiar. La ciudad se bloqueó y los informes de noticias los marcaron como abogados rebeldes que manipulaban evidencia federal. Los etiquetaron fugitivos, y entonces en el 4.º día pasaron a la ofensiva. Angela había pasado años investigando la red de corrupción de Galloway, pero nunca había tenido la influencia que ahora poseían Jordan y John.
La memoria USB no era solo evidencia, era un arma nuclear. Contenía registros de cada caso que Galloway había manipulado, cada pago, cada condena fabricada. Jordan sonrió mientras revisaba los archivos. Se volvió demasiado confiado. Nunca imaginó que alguien uniría todas las piezas. Angela asintió. Por eso vamos a asegurarnos de que todo el mundo vea esto. No podían llevarlo a la prensa, ya que Galloway tenía demasiadas maquinaciones internas. No podían recurrir a los canales legales oficiales, pues ya estaban comprometidos. Así que optaron por algo mucho más grande. Televisión en vivo. El Chicago Evening News era una fortaleza de seguridad, pero no del tipo que impida la entrada. La cadena prosperaba con historias de caos y cobertura en vivo, periodistas hambrientos de su próximo escándalo. Y esa noche Jordan y John eran el escándalo. Entraron por la puerta trasera durante una entrega rutinaria, utilizando credenciales de prensa que Angela había falsificado. Una vez adentro, se movieron rápidamente, atravesando el caos de la sala de redacción, esquivando productores gritándole a sus cascos, pasando a equipos de cámara, preparándose para el noticiero de las 6 en vivo. Angela bajó la voz. ¿Están seguros de esto? John sonrió ampliamente. De ninguna manera. Jordan exhaló mirando el cronograma en la pared. El presentador ya estaba en medio del segmento, cubriendo la cacería que se dirigía hacia ellos. Se rió para sí. Esto es poético. Angela sacó su teléfono y activó la carga remota. En el momento en que presione enviar, esto llegará a todas las cadenas del país. Jordan asintió. Entonces, vamos a darles un buen espectáculo. Se movieron. Los guardias de seguridad apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que Jordan y John caminaran directo al plató. Se escucharon jadeos y gritos. El presentador tartamudeó, con los ojos muy abiertos, mientras los dos hombres, los más buscados de la ciudad, entraban al escenario. John lanzó una sonrisa pícara. Perdón por la interrupción, pero pensamos que debíamos presentar nuestro lado de la historia. Jordan levantó las manos, demostrando que no llevaba armas. No venimos a lastimar a nadie, solo queremos que la verdad salga a la luz. Las cámaras ya estaban grabando, millones veían. El dedo de Angela titubeó sobre el botón. Ahora, los ojos de Jordan se fijaron en la lente de la cámara. Ahora dijo, y justo entonces Angela presionó enviar. Al instante, todas las pantallas del estudio parpadearon. El teleprompter cambió. El guión previamente preparado desapareció y en su lugar aparecieron los crímenes de Galloway. Cada expediente, cada caso, cada nombre. Todo el país estaba mirando. El rostro del presentador se volvió pálido. Los guardias de seguridad titubearon. ¿Y Galloway? También estaba observando. La transmisión se convirtió en una sentencia de muerte para él, y lo sabía. En menos de una hora la ciudad se sumió en el caos. Los manifestantes inundaron las calles. Los funcionarios se precipitaron en acciones. El Departamento de Justicia anunció una investigación inmediata. ¿Y Galloway? Huyó. Pero Jordan y John aún no habían terminado, porque sabían algo que Galloway desconocía. ¿Dónde se encontraba? Lo encontraron en una pista privada, con un SUV negro estacionado cerca de un avión a reacción esperando. Galloway estaba dando órdenes por su teléfono cuando los vio. Jordan esbozó una sonrisa. ¿Se dirige a algún lugar? El rostro de Galloway se transformó en furia. Ustedes no saben lo que han hecho. John inclinó la cabeza. Con bastante seguridad, nosotros sí lo sabemos. Galloway se abalanzó, pero Angela fue más rápida. Apenas se movió, ella le aplastó la placa contra el pecho. Richard Galloway queda arrestado a nivel federal. Él se paralizó. Luego, destellos de luces rojas y azules inundaron la escena. Vehículos del FBI hicieron una irrupción. El mundo de Galloway terminó en esposas. 3 días después, Jordan y John salieron libres. ¿Los cargos en su contra? Fueron desestimados. ¿Sus nombres? Quedaron en claro. Pero mientras se encontraban en la escalera del Palacio de Justicia, con Angela a su lado y el viento cortándoles los trajes, John exhaló. Esto se siente demasiado fácil. Jordan asintió. Eso es porque lo es. El teléfono de Angela vibró. Consultó el mensaje y su rostro se volvió pálido. Jordan la miró. ¿Qué sucede? Angela exhaló y luego giró la pantalla para que ellos la vieran. Una sola oración. ¿Creen que Galloway fue el más alto? Sigan buscando. Los puños de John se apretaron. Jordan sonrió de forma fría. Parece que aún no hemos terminado. Y con eso avanzaron, porque la lucha no se había acabado, apenas estaba comenzando. Y ahora, únete al movimiento por la justicia.
Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios e integra estas historias en tu vida diaria. Juntos podemos crear cambio.